Voy a pedirle al Señor su santa palabra para iniciar este momento de reflexión. Y les voy a leer de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 23, versículo 1. Dice el Sanedrín: Pablo entonces, fijo los ojos en el Sanedrín, les dijo: Hermanos míos, yo hasta el día presente he observado tal conducta, que en la presencia de Dios nada me remuerde la conciencia. En esto, el príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó a sus ministros que lo hiriesen en la boca. Entonces le dijo Pablo: herirte ha Dios a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme según la ley, y contra la ley mandas herirme. Los circunstantes le dijeron: ¿cómo maldices tú al sumo sacerdote de Dios? A esto respondió Pablo: hermanos, no sabía que fuese el príncipe de los sacerdotes, porque realmente escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Mas sabiendo Pablo que parte de los que asistían eran saduceos y parte fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: hermanos míos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y por causa de mi esperanza de la resurrección de los muertos es por lo que voy a ser condenado. Después que hubo proferido estas palabras, se suscitó discordia entre los fariseos y saduceos, y se dividió la asamblea en dos partidos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, cuando al contrario los fariseos confiesan ambas cosas. Así que fue grande la gritería que se levantó. Y puestos en pie, algunos fariseos porfiaban diciendo: nada de malo hallamos en este hombre. ¿Quién sabe si le habló algún espíritu o ángel? Y enardeciéndose más la discordia, temeroso el tribuno que despedazasen a Pablo, mandó bajar a los soldados para que lo quitasen de en medio de ellos y lo condujesen a la fortaleza. Palabra de Dios. Pues yo quisiera en esta tarde hacer una reflexión sobre el silencio del alma y pedirle al Señor que nos ayude a comprender este misterio de encontrar ese verdadero silencio interior y cómo hacemos para compenetrarnos en la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, especialmente en la vida que el Señor les ha llamado a ustedes a vivir, y en general la vida de toda alma que busca esa agua de Dios y que quiere saciarse en ella, alimentarse solo de ella y encontrarse en el ruido de este mundo y en el ruido que tenemos nosotros a través de nuestro recorrido, que causa dentro de nuestra vida una huella que es inevitable de cargar. Y esta huella que lleva nuestra vida, que es una huella vivida en tantas dimensiones, causa un ruido que nosotros no podemos escapar. Y el ruido es el ruido de todas las acciones del desamor, las acciones que han sido separadas de Dios y que dejan en nosotros inevitablemente un cansancio espiritual interior, a pesar del perdón, a pesar de la reconciliación. Sin embargo, llevamos una carga y esa carga se convierte como en un ruido que constantemente se está escuchando en el interior de nuestra alma. Y el Señor nos llama a sanar ese ruido también, porque precisamente es como el secreto de una liberación de la vida interior, donde nosotros logramos encontrar una salud que es demasiado importante, porque es una salud del vientre interior del alma, donde está la verdadera paz y el verdadero gozo que se alimenta en la forma más íntima con un Dios que ya ha rehabilitado hasta nuestro interior. Y ese silencio comienza con los sentidos y comienza con la razón, porque para nosotros poder encontrar ese silencio interior y empezar a bajarle el volumen a todas las áreas que están aumentadas por el camino, por nuestro caminar, necesitamos compenetrarnos en una realidad de renuncia completa
a esos apetitos de los sentidos, que a pesar de nosotros renunciar al pecado, a pesar de nosotros renunciar a tantas cosas que Dios nos llama a renunciar cuando entramos en esa fidelidad de buscarlo sinceramente y radicalmente, encontramos muchas áreas que están comprometidas, porque viven un estado muy subliminal y es como casi como decir que cuando se trata de detectar dentro del organismo humano algún virus, generalmente es muy difícil en principio encontrar exactamente desde qué órgano está operando. Y cuando nosotros queremos encontrar todo lo que hay dentro de nosotros que no sea silenciado, en principio es difícil encontrar el área desde donde se proyecta, porque muchas veces en el encuentro que tenemos con Dios desde muy temprano en nuestra vida, para nosotros que hemos tenido la bendición de haber sido llamados a Jesucristo y haber sido bautizados en Él, sin embargo, ese llamado del Espíritu hacia Dios tiene un lenguaje propio, y dentro de ese lenguaje propio se encuentran muchísimas áreas que están en conflicto, que fueron los miedos que tuvimos de no entregarnos completamente a ese llamado, por el compromiso que tenemos con la carne, con el mundo, el compromiso que tenemos con nuestra humanidad misma, que es un abismo de miedos, de inseguridades, un abismo de tibieza, un abismo de dureza, un abismo de indiferencia, que es el espíritu más duro de conquistar, de derrotar, el espíritu de la indiferencia interior, porque nosotros podemos lograr a través de nuestras prácticas espirituales derrotar muchísimas áreas en las cuales nos compenetramos dentro de la fe, pero hay un área interna, muy interna de nosotros, que es un espíritu de indiferencia, que vive muy dentro, en el cual se complace en acaparar todo lo que se ha logrado y llevarlo interiormente a un estado de muerte interior. Y ese estado de muerte interior, que es un estado de indiferencia, es precisamente el que se alimenta de todas las áreas del desamor que hemos recorrido durante toda nuestra vida. Y esto es como un enemigo interno, como el equivalente a la solitaria, a la tenia que se come el alimento y está dentro de nosotros tomándose toda la espiritualidad, y adentro de nosotros en el vientre se toma todo eso, y hay algo en nosotros que es como un abismo donde caen todas las gracias y parece que se desaparecieran. Pero Dios en su misericordia, por el esfuerzo tan grande que hacemos nosotros de crecer sinceramente y de conocerlo más y de adentrarnos más en Él, nos da la posibilidad de derrotar ese espíritu de indiferencia interno, para que nosotros podamos dejarlo que deje fluir todas las gracias que estamos asimilando por nuestra vida espiritual. Y aquí viene como un enfrentamiento con el verdadero silencio del alma, que el silencio del alma no es dejar de dialogar con Dios, por el contrario, el silencio del alma es el verdadero diálogo con Dios, porque Dios es un diálogo en silencio, pero es un diálogo perfecto, o sea, un diálogo donde la palabra es vida misma porque es Dios mismo, y entonces es una conversación perfecta, y en esa conversación perfecta se encuentra el estado de limpieza que Dios nos quiere pedir a nosotros encontrar, que es el anhelo de tener esa cámara interior del alma completamente atenta a esa voz interior que nos habla permanentemente desde el momento que nos crea. Porque en el momento que Dios nos concibe en el vientre de nuestra madre, comienza el diálogo entre Dios y el alma que nunca termina. Es un diálogo eterno. El diálogo que escucharemos nosotros eternamente, porque nunca se detendrá y siempre será un diálogo nuevo. Y ese diálogo comienza en el vientre. Precisamente el desafío más grande en la vida espiritual íntima, donde el hombre busca verdaderamente esa unión con Dios, es estar permanentemente unido a ese diálogo interior que nunca para. Y cuando Dios nos llama a nosotros lejos de esta carne, en el momento de ese encuentro con Él, ese diálogo que se hace tan claro, es un diálogo que nunca había sido interrumpido a pesar de nuestro alejamiento de Dios, a pesar de la sordera que causa el pecado. Entonces,
ese diálogo interior con el alma es el que Dios quiere restablecer cuando nos llama a adentrarnos dentro de sí mismos en el silencio de Dios, en el silencio del alma. Y ese silencio del alma se conquista en el momento en que se derrota esa indiferencia interior, en el fondo, porque es muy triste para el alma encontrar de que por mucho que trabaje en su vida espiritual, siempre encuentra adentro de sí mismo un área que se le consume la gracia. Y no es necesariamente un área que podríamos llamar de pecado, sino que es un área de dureza, esa área de indiferencia que está por dentro y que es el resultado de una humanidad que en un momento dado se ha endurecido por sus propias actitudes, por las propias decisiones humanas que ha tomado cuando ha tenido que actuar sin amor, cuando en un momento dado se ha abortado el amor. ¿Y cuántas veces nos ha hecho eso durante nuestra vida? Muchas veces hemos vivido días enteros en los cuales no hemos vivido con amor, y en ese día entero le hemos dado fuerza a esa indiferencia interna, porque precisamente para que una mujer llegue a abortar un hijo o un niño, tiene que haber matado primero el amor, y el amor lo tiene que haber matado mucho antes de haber tenido un embarazo. Tiene que haber aprendido a matar el amor, y el amor se empieza a matar desde nuestra infancia, con la desobediencia, con las actitudes que tenemos contra el amor en todos los sentidos, y eso de por sí causa un estado interior que es capaz de abortar el amor y causa un endurecimiento en los mismos intestinos del alma. Y ese endurecimiento allí mata esa vida espiritual que nosotros albergamos con tanto cariño, que cultivamos, y cuando lo vamos a depositar en el interior del alma, hay algo allí que no la deja descansar. Y entonces ese algo que hay allí es todo el estado de desamor que hemos vivido con nuestras actitudes y decisiones, cuando hemos pasado días enteros sin amor, cuando hemos desobedecido, cuando hemos tomado actitudes muy duras con el prójimo, cuando hemos tomado actitudes muy duras con Dios. Y todo esto despierta en nuestro interior ese estado de oscuridad, de ese estado de indiferencia, y es subliminal totalmente, porque no estamos exactamente conscientes de él, pero está dentro de nosotros. Y esa sanación interior del alma no se puede lograr sino con el silencio del alma, para que pueda ese diálogo con Dios restablecerse y llevar esa reconciliación a lo más íntimo de las entrañas espirituales, a lo más íntimo, donde yo puedo llevar como esa agua fresca al interior de mi corazón y empezar a perdonar todas las áreas que yo he agredido. Porque de niño, cuando yo me encontraba ante mi vida de infante, donde tenía que tomar decisiones de obedecer o no obedecer, desde ese momento comienzo a alimentar esas áreas de indiferencia, donde para poder rechazar esa obediencia tengo que matar el amor. Es de la única manera, y se va creciendo dentro de la entraña del alma una actitud que es dura y que vive en nosotros, que es una realidad. Entonces este silencio del alma que Dios nos pide es precisamente para compenetrarnos en esa área y empezar a despertar dentro de nosotros un torbellino en principio que nos muestra algo que está oculto y que sangra en el momento en que se abre, porque es como descubrir un eslabón perdido, es como encontrar algo que se me estaba consumiendo las gracias. Y para eso se necesita tener valentía, porque es muy fácil llegar a concebir nuestra vida espiritual como un camino que está definido. Es muy fácil, porque podemos nosotros en un momento dado acomodarnos satisfactoriamente a un camino espiritual en el cual estamos seguros que estamos caminando bien hacia Dios. Entonces, al tomar decisiones así, estamos perdiendo la guardia sobre esa imperfección interior donde no he trabajado lo suficiente para descubrir en el curso de mi vida cuánto se ha endurecido las entrañas de mi ser por todo lo que yo he vivido sin amor. Entonces, de pronto, el crecimiento espiritual mío está atrofiado por el endurecimiento interior de todos los actos de desamor. Y diríamos, bueno,
cuando nosotros somos reconciliados por Dios en el sacramento de la confesión, somos perdonados. Entonces, ¿dónde queda ese perdón? Pero cuando una persona actúa mal contra otro y se confiesa y es perdonado, queda la conciencia. Y la conciencia, cuando no tiene una verdadera compenetración en el acto mismo y en la consecuencia del acto mismo, no puede llegar hasta el interior de ese acto, no puede llegar hasta él. Y entonces se van acumulando una serie de actos que, siendo perdonados, no han sido sanados. Y eso es parte de ese depósito de áreas de desamor que se van acumulando dentro de sí mismo. Entonces produce ese endurecimiento. Y es muy común encontrar gente que es muy espiritual y que tiene una dureza, que es incomprensible, porque se ve que tiene mucha dificultad para amar, a pesar de toda la espiritualidad que tiene. Y sabe uno de que la sinceridad de ese corazón está concentrada en el amor, en el verdadero amor. Pero por alguna forma se ve que no puede amar de verdad, que ese amor no fluye, a pesar de que es todo lo que quiere. Solamente quiere amar. Y todo lo que hace, y todo lo que practica, y en todo lo que actúa es sobre ese amor, pero ese amor no fluye. Y no fluye porque hay un endurecimiento interior. Entonces, el desafío para que nosotros podamos derrotar esa área tan dura es precisamente ablandarnos a través del silencio. Y el silencio que comienza en las formas más elementales, que es silenciar nuestros sentidos y ayunar nuestros sentidos, es donde comienza el ser humano a disminuirse interiormente para alcanzar esa profundidad de esa dureza y entrar a ese estanque donde están esas aguas detenidas, esas aguas que no fluyen y que hay que darles movimiento para que empiecen a tomar el oxígeno del amor de Dios y se puedan oxigenar y convertir otra vez en un fluido alimenticio que recorra toda el alma y la deje otra vez libre, para que pueda amar libremente y el amor circule, para que se pueda transmitir, porque lo contrario es una célula que está integrada en el amor propio y no transmite amor hacia los lados, no está distribuyendo el amor de ese cuerpo místico. Entonces, Dios en su infinita misericordia nos quiere mostrar a cada uno de nosotros el interior de la dureza interior, para que nosotros descubramos cómo entrar a ella, para que podamos compenetrarnos dentro de ella y ser capaces de moverla, para que le entre aire a eso. Y aquí viene el sentido más difícil, especialmente en la vida monástica, donde el hombre tiene una rutina religiosa por un lado, y también tiene una rutina de su disciplina espiritual, en la forma en que se está alimentando como persona, como alma, en la intimidad con Dios. Nosotros tenemos una bendición muy grande en nuestra Iglesia Católica, que es la maternidad de María. Que la maternidad de María es una presencia de la ternura que hemos perdido el día que perdimos la inocencia, que nos produce una tristeza inmensa que lleva el alma hasta el momento en que encuentre una reconciliación verdadera con el perdón de Dios, el cual puede tomarse una vida entera, el cual puede tomarse hasta el encuentro con Él. Pero cuando Dios nos muestra el área endurecida de nuestra alma, entonces en la Iglesia encontramos un aliento que es el encuentro con la ternura de María para que pueda nuestra alma descansar en medio de la tristeza de la pérdida de la inocencia, descansar en la inocencia y la pureza de María, para que así en ese abrazo maternal podamos implorarle a Dios por intermedio de la Virgen María, de que nos ayude a enternecer las entrañas endurecidas, para que nos ayude a enternecer y a darnos otra vez ese sentimiento de lágrimas, ese sentimiento de inocencia que hemos perdido, que a pesar de la espiritualidad, a pesar de la religiosidad, a pesar de nuestro encuentro y compromiso con Dios, y especialmente en el caso de ustedes, a pesar de los votos, de haberse comprometido en una forma tan radical con Dios, sin embargo hay algo allí que todavía no podemos dejar fluir, y ese encuentro con esa falta de ternura interior que podemos rescatar en los brazos de María
es lo que el Señor nos pide que hagamos con mucha intensidad, que nos adentremos profundamente en esa dureza, para que esa dureza que comienza con la pérdida de la inocencia y continúa alimentándose con todos los actos de desamor, deje de ser una persona en nosotros, porque esa persona es una persona falsa, porque Dios no permite esa persona en nuestro corazón desde el momento que nosotros nos reconciliamos con Él, pero nosotros aceptamos a esa persona dentro de nosotros porque tenemos una tristeza entrañable, una tristeza interna por esa pérdida de la inocencia, porque ya tenemos un corazón que ha aceptado la pérdida de ese amor, ha aceptado la pérdida de esa ternura, y ya nos acostumbramos a no ser tiernos, nos acostumbramos a no tener esa sensibilidad interior, nos acostumbramos a no llorar, nos acostumbramos a no sentir, y todo esto lo vestimos de una espiritualidad y una religiosidad que nos da un aliento exterior de vivir una vida espiritual que por dentro tiene algo que se la está consumiendo. Entonces, el desafío grande es llegar a encontrar esa área triste, esa área indiferente y endurecida, y entregársela a María en sus brazos, para que ella nos ayude a llenarla de ternura, para que podamos volver a llorar, para que podamos volver a sentir esa necesidad interna de poder sentirnos frágiles, de poder sentirnos pequeñitos, de poder sentirnos vulnerables, de poder sentirnos que nosotros tenemos que prendernos de las manos del Padre, tenemos que acudir a Él como niños y entregarnos a Él para destruir y demoler ese espíritu de dureza y de indiferencia creado por la pérdida de inocencia, la pérdida de ternura, la pérdida de ese amor interior con el que nacimos. Y que se ha endurecido, se ha envejecido, se ha vuelto tan duro para el amor, que nosotros llevamos ese conflicto interior. Y de muy buenas formas lo podemos disfrazar, de muchas formas lo podemos ocultar, pero hay algo que Dios quiere despertar, y es como si sonara una campana dentro de la cámara del alma. Si sonara una campana dentro y se despertaran una cantidad de áreas que están totalmente anestesiadas, que están dormidas, que no han respirado, que no se han movido por años, porque han estado allí desde el momento en que se entristeció el alma. Entonces, el encuentro con esa dureza al mismo tiempo puede ser la sanación y el encuentro con esa pureza en María. María para nosotros es el regalo más grande que Dios nos da para encontrar ese momento en que el alma reconoce la tristeza que tiene por esa pérdida de esa pureza, de esa inocencia, de esa ternura, y encontrar en ella esa agua viva de ternura y de pureza, y abrazarnos a ella para que nos ayude a encontrar a Jesús en una reconciliación con esa dureza que nos ha robado tantas gracias y que nos ha bloqueado para amar, para circular este amor. Y el Señor dice, nosotros, nuestra alma, sabemos perfectamente por todo lo que Jesús nos ha enseñado, de que nuestra alma solo se alimenta del amor que fluye, no del amor que recibimos, porque el amor lo recibimos de Dios todo el tiempo, y especialmente en una vida donde está consagrada a Dios, con más razón que el amor es permanente de que viene de Dios. Pero si ese amor permanentemente no fluye, entonces ese amor que se atasca en nosotros, que debimos haber entregado, es un amor que nos deforma y produce dentro de nosotros un depósito de egoísmo, un depósito de avaricia, un depósito que está deteniendo todo lo que Dios nos dio para dar. Y en ese momento, en ese don del dar, es que encontramos de que todo lo que recibimos, pues Dios nos lo ha dado para que lo entreguemos. Y es esta área de dureza interior es la que evita que nosotros lo demos. Y si lo damos, lo estamos dando condicionalmente, porque lo estamos dando con una firmeza que viene de la dureza. Porque la firmeza que viene de la humildad,
La firmeza que viene de la pureza, de la ternura, es una firmeza que viene de Dios, que enseña con firmeza pero con caridad, con amor, donde todo se vence, todo se dobla ante una ternura así, porque es un amor verdadero, donde uno pueda transmitir ese amor de Dios con esa caridad, con esa ternura, entonces jamás podrá tener uno un depósito endurecido de amor en el corazón, del amor que nos se dio, porque la ternura misma fluye ese amor que está recibiéndose de Dios y nos convierte en una verdadera célula que, alimentada por el amor de Dios, está bombeando toda esa sangre de Dios hacia las almas y las está enriqueciendo y alimentando permanentemente, solo con existir, nada más. Solo con existir, que es precisamente ese espíritu de Francisco, el espíritu de San Francisco, ese de ir, y si es necesario usar las palabras, porque lo importante es llevar una célula viva en Cristo, que esté llena de ese amor del Señor, y de que por sí misma es bendición, por sí misma es alimento, por sí misma es gracia, porque no tiene nada detenido, porque no tiene un depósito de dureza interior, porque hay una salud que se reparte a todos los demás con solo caminar, con solo estar presente, con solo existir, y ya de por sí esa existencia misma es una bendición. El sentido verdadero del claustro, el sentido verdadero de la vida monástica, es el volverse célula viva de esta iglesia, célula viva, que es una célula que se llena de amor, tanto que no necesita moverse de donde está, porque desde ahí se convierte en un dinamo increíble de la fuerza de Dios para todas las almas, desde donde está. Y desde ahí se hacen las grandes obras del Señor, donde está ese monje, donde está esa monja, detrás de ese claustro, centrado allí, acumulando ese amor para entregarlo como si fuera un torrente que sale de adentro después de ser asimilado, después de haber sido asimilado en una forma tan profunda, que al ser entregado, se entrega multiplicado para miles y miles de almas desde una sola. Y eso es lo que Dios hace con esa célula que es fiel, con la célula que deja que ese amor penetre hasta lo más profundo del ser, donde hay cosas muertas. Porque precisamente si nosotros en este momento nos compenetramos en el estado de nuestra alma, de pronto encontramos en el interior de nuestra alma que hay unas áreas muy duras que no dejan que la célula entera se llene como se llena un corazón, que se llena de sangre, para lanzarla a todo el cuerpo con esa fuerza que necesita lanzarla, y nosotros sentimos que hay algo que no lanza el amor de Dios con la misma fuerza que lo recibimos, que Dios nos entrega el amor con esa fuerza infinita para que nosotros la distribuyamos por todo el cuerpo, y esa fuerza de ese amor, para poderla entregar a todo el cuerpo, necesitamos respirar bien. Necesitamos tener este órgano que es este instrumento humano, lo necesitamos tener como un corazón sano, que pueda recibir todo ese amor, recogerlo, asimilarlo y lanzarlo. Pero encontramos en el interior de nuestra alma de que hay áreas que no dejan que este músculo humano, de este organismo, de este instrumento humano, pueda hacer lo que tiene que hacer, contraerse como tiene que contraerse y lanzar todo este amor como debe lanzarlo y con la fuerza que debe lanzarlo, porque hay algo en nosotros que está bloqueado. Y precisamente esa es la área que el Señor quiere compenetrar, ahí es donde quiere meterse, ahí es donde nos quiere llamar, para que nosotros sintamos dónde está ese adormecimiento de este organismo, de este instrumento humano nuestro. ¿Dónde está adormecido? ¿Dónde se está bloqueando la fuerza para que mande todo este amor? Para que yo sienta que desde mi celda, para que yo sienta que desde mi caminar diario dentro del monasterio, estoy lanzando con toda la fuerza a todas las almas lo que estoy recibiendo de Dios. Que sea un organismo realmente que está respirando y que está mandando toda esa fuerza todo el día, mientras barro, mientras como, mientras hablo, mientras oro, mientras duermo, todo el tiempo, porque esa es la vida monástica. La vida monástica es una célula que está constantemente mandando todo ese amor a las almas, de esa pequeñez del monasterio, desde esa vida pequeña religiosa, y desde ahí están saliendo
gigantescas boconadas de amor, inmensas. Y lo hemos visto en todos los santos que han encontrado ese estado de perfección detrás de las paredes de un claustro, y que son gigantes de la iglesia, y no caminaron mucho, no hicieron grandes caminadas por el mundo, y desde ahí lanzaron esas increíbles torrentes de amor que salían de sus corazones, porque eran unas células llenas de esa capacidad de entregar todo lo que recibían de Dios. Y ahora sí que le entregan, porque ahora sí que están dentro de ese organismo de la divinidad, donde nos bañan a nosotros todo el día con todo lo que alcanzaron, que esa es la iglesia. Entonces la llamada es a que nosotros comprendamos profundamente la necesidad tan grande que tenemos de detectar en nosotros lo que está endurecido, detectar en nosotros lo que está envejecido, detectar en nosotros todo lo que carece ternura, todo lo que carece esa pequeñez, esa vulnerabilidad, esa fragilidad que se ha perdido. Porque el endurecimiento nos lleva a un estado en que ya no somos frágiles, ya no somos vulnerables, porque somos muy guapos, muy fuertes como seres humanos, y hemos perdido la sensibilidad de Dios, la vulnerabilidad, la fragilidad del espíritu, la ternura. Y en eso se perdió el encuentro verdadero con un crecimiento interior. Entonces crecemos religiosamente, crecemos en ideas de espiritualidad, pero el alma por dentro puede estar estancada, porque adentro de nosotros puede haber un endurecimiento que es grave para el alma, que es muy difícil, y esa sorpresa tan grande nosotros no quisiéramos llevárnosla al final de esta vida, porque de pronto encontramos que el alma no puede realmente volar como pensaría que debía volar, de acuerdo a la concepción que tenía de su espiritualidad, y puede ser una inmensa sorpresa al final. Y resulta que el Señor nos quiere dar la oportunidad de que nosotros logremos recrecer estas alas espirituales, pero encontrando perfectamente dónde están las amarras de esta ave, que de repente no puede abrirlas bien, no puede abrir bien esas alas, porque hay algo endurecido. Entonces es muy sencillo, porque el encuentro con el crecimiento espiritual está en las cosas más pequeñas, en las más pequeñitas, y por eso nuestra humanidad engrandecida no es capaz de aceptar la pequeñez de las cosas que Dios nos muestra, y en esa pequeñez se encuentra la solución realmente, que es una simple práctica, y es: soy tierno, tengo ternura en mi alma, tengo dulzura en mi alma, tengo por dentro de mí una sensibilidad, una fragilidad, una vulnerabilidad que me hace completamente chiquitico, porque sé que necesito aferrarme de la mano del Padre para poder estar tranquilo, porque sé que necesito del Padre. Entonces, en esa fragilidad, en esa pequeñez, en esa sensibilidad de niño, en esa necesidad del abrazo paternal, es donde yo encuentro esa verdadera sanación, porque de lo contrario, si yo no tengo esos ojos del alma puestos en la verdad de lo que se vive dentro del interior de las entrañas de mi ser, entonces no voy a descubrir si estoy endurecido o no, porque de repente puedo estar como una roca dentro de mí. Y eso es muerte para el alma, eso es un endurecimiento muy peligroso, porque el alma entonces no va a poder crecer, porque el alma entonces no va a poder servir como debe servir, porque Dios quiere que sirvamos en esa ternura, Dios quiere que sirvamos en esa sensibilidad, en esa vulnerabilidad, en esa pequeñez de ser frágiles, de sentirnos que nosotros en cualquier momento nos podemos desboronar, de sentirnos así de frágiles, que somos unas criaturas que se pueden desbaratar en cualquier momento. Y eso es lo que Dios quiere que sintamos, que somos unas criaturas tan frágiles, tan chiquitas, tan pequeñitas, tan vulnerables, que ahí es donde viene su gracia y su amor y su fortaleza, cuando la criatura se encuentra en una naturaleza real, y no en ese engrandecimiento, endurecimiento y en esa confidencia de ese amor propio donde el hombre piensa haber conquistado ya la seguridad espiritual, donde piensa haber encontrado una religión que lo está centrando en Dios en una forma precisa. Y ahí es donde viene el peligro de la espiritualidad, porque el alma puede estar endurecida. Y Dios quiere que nosotros encontremos esa verdadera espiritualidad en la fragilidad.
en la fragilidad. Y eso no es debilidad, porque fragilidad, vulnerabilidad, esa sensibilidad, esa pureza, esa ternura no es debilidad. Ahí es precisamente donde entra la verdadera fortaleza divina. Dios se hace fuerza en nosotros, en nuestra fragilidad, en la vulnerabilidad, no en nuestra dureza. En la dureza es donde matamos la entrada del amor de Dios, donde lo abortamos, porque en nuestra dureza el amor de Dios no puede fluir. Pero si nosotros vivimos nuestra vulnerabilidad, la fragilidad, la pequeñez, esa sencillez donde yo digo, cuánto quisiera tu mano permanente conmigo, no me sueltes, Señor. Yo quiero estar prendido a tu mano como un niño, como un hijo. Yo quiero caminar contigo todo el tiempo, nunca soltando tu mano. Y ese es el momento en que el alma tiene la seguridad de tener Padre, porque cuando el alma se endurece, se independiza, y entonces ya tiene una seguridad falsa de que camina bien. Y resulta de que va al Padre simplemente en los momentos en que tiene inseguridad de la falsa seguridad que adquirió. En esos momentos de inseguridad, de esa falsa seguridad, acude a la ayuda, pero simplemente para alimentar su dureza, no para alimentar nada más. Y por eso Dios quiere que nosotros vivamos de su mano, pero es todo el tiempo, para que nunca pensamos que tengamos esa seguridad en nosotros mismos en ningún momento, porque entonces en ese momento es cuando vivimos de la dureza interior, que nos da una falsa seguridad. Y esa sensibilidad que Dios quiere despertar en nuestra alma es la que nos llama a vivir la plena fragilidad, sentirnos chiquitos. Y mire que cuando una persona vuelve a vivir su vulnerabilidad, su fragilidad, vuelve a encontrar el principio de la ternura, y entonces ya se hace oídos, ya puede verdaderamente escuchar. Porque la falta de ternura, la falta de pequeñez, de fragilidad, no permite que escuchemos, porque somos demasiado grandes y no podemos escuchar, no podemos. Y cuando Dios viene a hablarnos a través de la sencillez, a través de lo más absurdo que nosotros concebiríamos como forma de escuchar, ahí es donde nosotros perdemos, porque como es algo absurdo, no lo recibimos, lo rechazamos y no escuchamos, y ahí perdemos lo que Dios nos quiere dar, porque somos muy grandes. Entonces el Divino Maestro siempre viene en esa sencillez, viene en esa pequeñez, pero para que nosotros podamos recibirlo tenemos que volvernos otra vez frágiles y vulnerables. Tenemos que volvernos esas criaturas que necesitan estar con la mano del Padre todo el tiempo, para no tener esa inseguridad humana que produce la soledad, que produce esa independencia de la fuente divina. Porque el hombre que se endurece y crea esa seguridad falsa, entonces en ese momento carece de ternura, de amor, y pierde su fragilidad y su vulnerabilidad, y por lo tanto jamás podrá servir lo que ha aprendido. Jamás podrá entregarle a nadie la espiritualidad y la religión que ha edificado. Porque ¿cómo se puede entregar algo que se ha edificado en Dios, con el lenguaje de Dios, para el servicio de Dios, si no se tiene esa vulnerabilidad y esa fragilidad para acercársele a otra alma que, estando vulnerable y frágil, busca consuelo? Y nosotros, como manos de Dios, como labios de Dios, como oídos de Dios, somos los llamados a darle consuelo al alma que frágil viene a nosotros y que todavía tiene ternura, y viene a buscar en nosotros, que somos los llamados a darla, eso que necesita y que solo viene de Dios, y que lo tendríamos nosotros por haber sido llamados por Dios para servir ese amor en esa forma tan tierna y vulnerable. Entonces, la pérdida de esa vulnerabilidad y de esa pureza y de esa ternura es nuestra más grande pérdida, nuestro más grande desfalco. Dios quiere que nosotros salgamos de esta bancarrota, que salgamos de esta cuenta roja, que entremos en una contabilidad sana y empecemos a darnos cuenta todas estas áreas que nos faltan a nosotros llenar de amor y llenarnos de esa ternura, para que podamos enternecer nuestro ministerio. El ministerio que cada uno de nosotros hemos sido llamados es un ministerio que Dios nos lo ha dado, y es un ministerio que solo subsiste en la ternura, solo subsiste en esa caridad, nada más.
Por eso, el llamado a abrazar a la Virgen María para esta necesidad de encontrar el área de la dureza de nuestro corazón es un llamado a la ternura, de pedirle a la Virgen María que nos devuelva, que nos ayude, que interceda para que la ternura se logre de nuevo en nuestras entrañas espirituales, para que podamos lograr esa ternura. Porque es como decir, yo no quiero espiritualidad sin ternura. ¿Para qué? ¿Para qué vivo yo una espiritualidad que no tiene esa ternura, que no tiene ese amor y que mi espiritualidad jamás va a ser entregada con caridad? Porque ¿de dónde puedo tener caridad yo si he perdido la ternura en el interior de mi alma? Entonces es como hay que implorarle a Dios que nos devuelva esa ternura que perdimos con la pérdida de la inocencia, para que así podamos servir con caridad todo lo que Dios nos da a servir. En ese endurecimiento del ser es donde viene el escándalo, porque si ustedes, llamados a la vida religiosa como han sido llamados, en el momento de servir lo que tienen que servir, no tienen esa ternura, están sirviendo con escándalo. Es un escándalo lo que hacen, porque van a escandalizar al niño y al joven y al anciano, a todos, porque van a sentir que ahí no hay ternura, que ahí no hay vulnerabilidad, que ahí no hay fragilidad, ahí hay dureza, hay una seguridad falsa, hay una seguridad que no es verdadera y que el niño no la puede explicar, que el joven no la puede explicar, que el anciano tampoco, pero saben que hay algo ahí que no fluyó, hay algo que no se recibió, porque el consejo no es suficiente, tampoco la exhortación. Yo puedo hablar de Dios, yo puedo exhortar a los hombres a no pecar, yo puedo en un momento dado llamarle la atención a la humanidad entera con la palabra de Dios y mostrarles el camino, pero eso de nada sirve si nosotros eso no lo hicimos con la ternura que fluye del interior del alma. De lo contrario, ese evangelio es un evangelio hueco y ese servicio a las almas es un servicio hueco, porque esas almas se van vacías, esas almas siguen buscando consejo en todas partes, porque no han recibido lo que necesitan. No necesitan evangelio ni palabras, necesitan el amor en la palabra. Necesitan que ese evangelio esté lleno de ternura, que la exhortación esté llena de caridad y de ternura verdadera, y que aquel que exhorta con la verdad, exhorte con la fragilidad, exhorte con la vulnerabilidad. Que la firmeza del hombre sea la presencia del Espíritu Divino, pero no la presencia humana. Porque la presencia de lo humano que está endurecido dentro de su propia alma jamás va a darle vida a aquel que necesita, jamás va a dar consuelo verdadero, jamás va a dar luz. Esa persona tiene que irse a otro lado a seguir buscando, porque no ha recibido todavía lo que buscaba. El verdadero consuelo viene cuando las palabras que se presentan en el nombre de Dios llevan esa ternura y salieron de un ser humano que también es frágil, que también es totalmente vulnerable, que también es chiquitico, y en esa compañía entre almas pequeñas es donde viene el consuelo, solamente ahí viene el consuelo. Entonces la compañía que Dios quiere que le demos a las almas es la compañía de nuestra fragilidad, porque la fortaleza la da solo Él. Entonces nosotros nos abrazamos en nuestra fragilidad, nos abrazamos en nuestra vulnerabilidad, y a través de eso fluye la ternura, y cuando nos abrazamos en esa ternura vulnerable, el Espíritu Divino nos embarga a todos y nos inunda en ese abrazo, y así transmitimos al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros pretendemos transmitir al Espíritu Santo desde nuestra dureza, desde un conocimiento de Dios y de un descargar la ley sobre los hombros de los demás y sobre las conciencias del prójimo, y las descargamos, pero nosotros no estamos entregando eso dentro de esa pequeñez, dentro de esa vulnerabilidad, entonces no fluye ese amor de Dios, y ahí estamos atascando completamente la obra divina en nosotros. Entonces, cuando queremos nosotros compenetrarnos en cómo estamos abrazando las almas, cómo estamos hablando con ellas, cómo estamos comunicando ese amor de Dios, basta con presentarnos a un momento cualquiera de la última alma con que hablamos, el último que nos trajo el Señor,
Y mirar si en ese momento estaba esa ternura y esa pequeñez, esa fragilidad humana también allí, al frente del necesitado, al frente del que vino a pedir consejo, al frente del que vino a pedir una bendición, ahí, al frente de ese. ¿Dónde estaba yo? ¿Estaba yo en mi propia fortaleza humana, en mi propia seguridad humana, o estaba yo en esa pequeñez y fragilidad donde lo único que había era ternura para que el Padre fluyera a través de nosotros y nos llenara? Porque la bendición que pide alguien de nosotros es una bendición que pide nuestra alma para nosotros. Cuando alguien dice, bendígame Padre, es lo que está diciendo es, Padre, va a recibir una bendición, ¿no? Porque eso es lo que sucede en el alma, en el espíritu. Cuando ustedes como hermanos viene alguien a pedirles consejo, no le está pidiendo consejo, sino que les están dando consejo. Al pedir consejo les están aconsejando a ustedes, le están diciendo, vengo a decirte que tú eres un enviado de Dios, tú eres un servidor de Dios, y ese consejo que me vas a dar es para tu propia alma, ese consejo, porque esas palabras que vas a decir tienen que resonar en el fondo de tu alma y tienen que tener sentido dentro de ti mismo. De lo contrario, esas mismas palabras van a ser testigos contra ti ante el tribunal del Señor, porque estás pronunciando palabras vacías cuando se están pidiendo palabras que deben estar llenas del amor de Dios. Entonces, el consejo puede ser nuestro peor testigo ante el Señor. Y por eso esas almas que vienen a pedir consejo, vienen es a pedir que crezcamos. Es Dios hablándonos a través del necesitado. Dios que viene a hablarnos, a decirnos, crece en el amor. Entrégale a lo que te viene a pedir, que ya te lo di. Ya te lo di, porque si no, no te lo estuviera pidiendo esa alma. Las almas nunca vienen a pedir al vacío, vienen a pedir donde Dios ha depositado. Es como los mismos animales saben eso. Los animales vienen a buscar donde hay comida y ahí se quedan. Y aunque no les den, se sienten hasta seguros estando al lado de la comida, aunque no les den. Así hace a veces un perro educado. Quiere comer y quiere comer, pero sabe que no le van a dar y lo último que hace es quedarse sentado al lado de la comida. Y en eso encuentra como una seguridad, pero sabe que ahí está la comida. Y las almas que vienen a pedir ayuda, vienen donde Dios ha depositado la ayuda. Y si nosotros al entregar esa ayuda la entregamos sin el mismo amor que Dios nos la dio, entonces eso queda de testigo contra nosotros, porque es una acción de desamor. Y precisamente esa tenia o solitaria espiritual, que es ese endurecimiento del alma, que se consume esas gracias que Dios nos da para repartir, es la que tenemos que derrotar. Ahí es donde tenemos que entrar a trabajar, descubrir dónde está ese endurecimiento. Y ahí descubrir qué es lo que tenemos que hacer para verdaderamente volvernos otra vez frágiles, volvernos vulnerables, chiquitos. Y esto no estoy hablando de una inseguridad humana, de una negatividad y también de vivir como desconsolados sin pensar que tenemos la fortaleza para vivir el ministerio que se nos ha confiado. Al contrario, de esa fragilidad que yo hablo, la vulnerabilidad para encontrar la ternura, es de lo que está hecha nuestra vida en Dios. Está hecha de eso, una vasija verdadera de barro, que sabe que se puede romper en cualquier momento si no la tratan bien. Y esto es lo que Dios cuida. Si nosotros nos convertimos verdaderamente en esa fragilidad, Dios utiliza esa vasija para el oficio que la creó. Porque precisamente esas vasijas atrofiadas son las que el Señor no puede usar. Cuando las vasijas se convierten en un elemento independiente, ahí es donde ya no sirven, porque ¿para qué va a utilizar el Señor una vasija que por sí misma encontró su propio oficio? O sea, que se atrofió. Entonces, el encuentro real con esta ternura es mirar con mucha sinceridad dentro de nosotros todo este endurecimiento, para que el Señor vuelva a ablandarlo. Y por eso es tan importante la Virgen María, porque ella es la mensajera de esa ternura, y además que nuestra alma comprende la maternidad celestial, porque nuestra alma conoce a Dios, porque nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo en nosotros, en el fondo de nuestro ser. Estamos impregnados del Espíritu de Dios, y el Espíritu nos ha enseñado de que nosotros también vivimos de la maternidad. La paternidad del Padre es suficiente para alimentar al alma en plenitud, pero Dios en su infinita pedagogía nos enseña a amarlo a Él a través de sus propios elementos. O sea, Él mismo provee esa pedagogía con todas las herramientas, y parte de la herramienta divina de la pedagogía del Padre para el crecimiento de sus hijos es la maternidad. La maternidad es vientre, la maternidad es amor.
Por eso vemos las mujeres acudiendo a la iglesia con una velocidad increíble a abrazar al Nazareno, porque tienen vientre. Entonces ellas por naturaleza tienen amor, un amor maternal que es entrañable y que se abraza al crucificado con una facilidad increíble, alarmante, intimidante a veces. Pero ese vientre para el hombre, para nosotros, es María. Ese vientre es la Virgen María. Entonces, para nosotros acudir al crucificado con la misma velocidad que tantas mujeres acuden, es acudir con el vientre. Podemos acudir con el vientre que María nos da, esa ternura que viene de su maternidad. Entonces, la oración, que es el vehículo para unirnos a María, esta oración tan increíble que Dios nos ha dado con tanta sencillez a través de la historia sagrada en el mismo Evangelio, es el llamado de esa pedagogía divina a abrazar la ternura, a rescatar la ternura, porque es un camino obligatorio. El hombre está sujeto a perder la ternura, es parte del camino por el fango, es parte del camino por el destierro. El precio que pagamos en el destierro, en el principio del camino, la pérdida de esa ternura. Y el desafío es rescatarla. Es el desafío. Es como si nos hubieran lanzado al desierto y nos hubieran quitado algo y nos hubieran dicho, no puedes volver si no lo encuentras. Entonces, la búsqueda nuestra durante este desierto es buscar esa ternura que perdimos y rescatarla para poder tener la vida interior en la salud espiritual que nos da ese gozo y esa esperanza permanente de que somos esos verdaderos hijos de Dios, que todo lo que hacemos es respirar y dar ese alimento santo a las almas que se cruzan en nuestro camino, que es verdaderamente el verdadero sentido de nuestra espiritualidad, es lo que estamos dando, nada más, no lo que estamos recibiendo. Porque estamos hechos de lo que podemos dar, no de lo que recibimos. Porque lo que recibimos, si no lo podemos dar, nos deforma completamente. Las almas se deforman con lo que reciben y no dan. Entonces, el secreto está en que nosotros podamos dar, pero dar lo que recibimos, que por lo tanto no es algo que nosotros hicimos, sino algo que nos confiaron para dar, y por lo tanto la única condición es que el instrumento esté preparado para transmitir lo que se le dio para entregar. Y ahí viene el sentido de la verdadera disciplina espiritual. Yo me cultivo para entregar lo que recibo. Y ahí es donde está el secreto. Yo me cultivo para entregar lo que recibo. Y es donde yo me convierto en célula viva del cuerpo místico del Señor. Que me cultivo permanentemente para entregar lo que recibo. Y ahí viene la salud, porque cuando yo transmito lo que recibo no me deformo. Pero cuando yo no transmito lo que recibo me deformo y me puedo explotar. Y puedo dañar todo un área del cuerpo. Entonces, en el llamado a la ternura, el Señor nos da la bendición en María y nos llama también a encontrar esa infancia perdida, a implorarla. Todavía estamos viviendo el pesebre y todavía estamos viviendo este regalo de una estación de nuestra liturgia donde el Señor todavía nos ofrece una gracia especial que solo se encuentra durante esta estación en esta manera especial. Y es encontrarnos con Jesús niño y pedirle al niño Jesús que nos ayude a encontrar esta infancia espiritual que hemos perdido para que esa ternura vuelva a florecer en nuestra alma y podamos nosotros enternecer la vida, podamos nosotros sentir dentro de nosotros esa pequeñez y sentir esa fragilidad otra vez, esa fragilidad que hemos perdido, porque qué feo que es este endurecimiento, qué feo que es la vejez del corazón, qué feo que es la vejez del alma, es una tristeza infinita, es un dolor infinito, es una vejez que duele, duele más que la vejez de la carne, mucho más, y por eso desde este pesebre, y especialmente ustedes que son ovejas del pesebre de Francisco, ustedes que son verdaderamente este pesebre, porque esta espiritualidad franciscana es pesebre, es puro pesebre, es Belén, es la cuna, es la paja,
es los pastorcitos, esto es magos, son extranjeros que vienen a reconocer a Dios por encima de su propia gente. Es todo este misterio del pesebre y es esa infancia de Jesús, ese Jesús niño. Y nosotros tenemos que acudir a estas gracias, porque ahí es donde está la bendición, en la sencillez, en lo chiquitico, en lo pequeñito. Hay muchas más gracias derramándose en arrodillados al lado de ese pesebre, pidiéndole al Señor que haga de sus corazones un pesebre, que cualquier tipo de acción que pueda hacer usted en su vida, porque este es el momento del pesebre. Y si vivimos con el tiempo divino, en el tiempo divino y para lo que el tiempo divino ofrece, estamos en unión con la divinidad dentro de nuestra humanidad. Y ahí es cuando estamos en armonía. Dios derrama sus gracias en el momento que Él escoge derramarlas. Y si nosotros vivimos el momento que Él escogió, en la forma que Él lo escogió, recibimos la gracia que Él escogió para darnos. Y por eso este pesebre es divino. Y este pesebre es importante en nuestro corazón, porque la ternura descansa en esas pajas. Ahí descansa la ternura. Y para que esa ternura que descansa en esas pajas haya podido ser arrullada, las manos que la recogieron de esas pajas para arrullarlas necesitaban infinita ternura, que son las manos de José y María. Y ahí, en ese pesebre, se encuentra la ternura. Si nosotros nos albergamos en ese pesebre y para el Día de Reyes ya tenemos en nuestro corazón ese niño arrullado 50,000 veces y vamos a tomarnos turnos con José y María para cargarlo durante estos días en una forma espiritual donde nosotros llevamos la mística del arrullo divino al Salvador y compartimos ese arrullo con María y José espiritualmente, compenetrándonos en el misterio del pesebre. Eso nos va a servir para rescatar la ternura. Ese es un ejercicio espiritual para devolver esa vulnerabilidad y fragilidad que hemos perdido. Mire lo difícil que que le cuesta a la gente poder cantar un villancico, poder alabar al Señor en el pesebre. Les cuesta, no pueden, porque no tienen ternura, porque perdieron esa fragilidad, esa vulnerabilidad, y están tan endurecidos que no es capaz ni de arrodillarse al lado del pesebre, no es capaz ni siquiera mirar una oveja del pesebre. No puede enfocarse en lo chiquito, no puede enfocarse en esa pequeñez de este misterio, de esta divinidad desplazada ante nosotros, de un pesebre que vive en el eterno presente de Dios, porque este pesebre está vivo, absolutamente vivo. Ese pesebre está en la eternidad de Dios, es y será, y ahí está. Y si nosotros entramos en ese presente eterno del pesebre, estaremos en la ternura eterna que está allí depositada en esas pajas. Y en la ternura que Dios nos da a través de José y María, que entienden ese misterio, fueron hechos para ese misterio, nos invitan a arrullar al niño con ellos, porque esa es la invitación del pesebre. Y entonces el Señor quiere que nosotros rescatemos esa ternura para que podamos cargar al Salvador, cargar a este niño. Y este niño está ahí llamándonos a nosotros: cárganos, ven y arrúllame. Ese es el pesebre: arrúllame, ven y tómame en tus brazos para que seamos niños juntos, para yo sanarte de tu vejez, para yo sanarte de tu dureza, para yo sanarte de esa seguridad falsa que tienes, para yo volverte chiquito y vulnerable y frágil otra vez. Y ese es el niño que vamos a arrullar. Pidámosle al Señor que nos dé esta bendición, que nos dé la gracia tan grande de encontrar esta fragilidad otra vez, y de que el silencio del alma pueda ser el reino de poderme arrodillar ante el pesebre y en silencio arrullar al Salvador, porque ese es el encuentro del alma con el silencio. El silencio es volverme tan chiquito que yo pueda entender este pesebre y pueda saber que este pesebre existe en el eterno presente de Dios, por lo tanto es. Y no es simplemente una obra artificial que recuerda a un personaje, el personaje de Jesús, sino una obra real que recuerda a una persona, la persona de Jesús. Y esto es lo que estamos adorando, la persona, no el personaje. El pesebre vivo, el pesebre divino, y no el pesebre material que hemos construido para representarlo. Y esto es lo que tenemos que llevar a nuestra alma, una espiritualidad real,
compenetrarnos con el eterno presente de Dios en la fragilidad de la presencia divina en esas pajas. Porque mire cómo se hace de frágil Dios, mire cómo se hace de vulnerable, tan vulnerable que tiene que huir a Egipto, tan vulnerable que tiene que esconderse a los hombres a veces. Así de chiquito se hizo, de pequeño. Y eso es lo que Él quiere. ¿Cuál es el ejemplo de Él? Vuélvanse como yo, siendo Dios le corrí a los hombres, siendo yo me les escondí para que no me hicieran daño, porque necesitaba estar en lo que estaba y cumplir con lo que tenía que cumplir. Y para eso se hizo frágil y vulnerable, lo cual es una contradicción para el hombre, porque entonces el hombre diría, tiene que hacerse fuerte, invencible, para conquistar lo que vino a hacer. Y Él hizo todo lo contrario, se volvió vulnerable y frágil para hacer lo que tenía que hacer entre hombres que solo querían destruirlo. Entonces, el llamado a nosotros es hacernos vulnerables y frágiles entre un mundo que nos quiere destruir, para que Dios pueda hacer la obra a través de nosotros y el Espíritu Santo se pueda manifestar enormemente en medio de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad. Pues que Dios haga de nosotros esos instrumentos frágiles, para que nosotros podamos dejar que esa divinidad sea la que se manifieste en medio de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra pequeñez, y así podamos vivir todo este misterio de limitaciones en esa ternura de Dios, en esa ternura, porque no hay cosa más hermosa que la ternura que viene de la fragilidad. Porque ahí es donde se encuentra el anciano que está pidiendo limosna en la calle, desprotegido, y tiene una sonrisa tan grande que lo sana a uno con solo mirarle su rostro, que le da a uno paz que uno no tiene, que viene de comer, que le da a uno alegría que uno no tiene cuando tiene todo para sonreír. Y en esa fragilidad, en esa pequeñez, en esa nada es donde siempre se manifiesta Dios. Pues yo le voy a pedir al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que hemos hablado. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz, y la nueva que oímos del mismo Jesucristo y os anunciamos es que Dios es luz, y en Él no hay tinieblas ningunas. Si dijéramos que tenemos unión con Él y andamos entre tinieblas, mentimos y no tratamos verdad. Pero si caminamos a la luz de la fe y santidad, como Él está asimismo en la luz, síguese de ahí que tenemos nosotros una común y mutua unión, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si dijésemos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonárnoslos y lavarnos de toda iniquidad. Si dijésemos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo a fin de que no pequéis. Pero aun cuando alguno por desgracia pecare, no desespere, pues tenemos por abogado para con el Padre a Jesucristo justo y santo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por este momento de reflexión y le pedimos su ternura, especialmente a través de la Virgen María y de este niño que yace en el pesebre. Amén.